Mira TV. Nueve y 15 minutos de la noche. Nuestro próximo invitado es Oscar Perdomo Marín, escritor, dramaturgo, poeta venezolano. Nació en Maracay, Estado Aragua. Fue corresponsal jefe de la Agencia de Noticias Latinoamericana de Noticias en Ecuador, en Venezuela, en Angola. También. Interesante. También. Escritor de este libro, Tenía que morir. Les leo simplemente en la contraportada lo siguiente. Es un ensayo novelado y, por supuesto, se utilizan los seudónimos. Juan Eulogio Alporta, afamado y respetado periodista venezolano, recibe un fuerte impacto emocional cuando se entera del atentado terrorista al juez Iván Manzano, que deja el pavoroso saldo del jurista pulverizado. Muertos 3 de sus escoltas, otras 4 víctimas fatales y varios heridos. Acude presuroso a Noticias, el tabloide donde trabaja, ¿qué pasa hoy? Y se hace cargo de la cobertura del crimen político más impactante en la historia de su país. Este es el caso novelado de lo que hablábamos al comienzo. Buenas noches. Buenas noches. Domingo. ¿Cómo está usted? Un placer. ¿Por qué este caso fue tan impactante en la opinión pública? Fue primero el primer gran atentado terrorista que se conoce después de la muerte en los tiempos de las postrimerías de Pérez Jiménez de Simón Urbina. Es el atentado mayor y además porque el hombre sabía demasiado. Danilo Anderson tenía a su cargo más de 400 casos emblemáticos de corrupción que involucraban altos personeros del gobierno y intereses creados afines al gobierno. Y hay la presunción de que un alto jerarca del régimen, que fue mentor del comandante Chávez antes de que fuera a aspirar al sillón de Miraflores, estuvo involucrado directamente, dio la orden del asesinato. Que usted lo denomina El hombre. Juan Eulogio Aporta es el periodista. El periodista. Pero Sí. usted lo denomina a este el hombre. El hombre, entrecomillado. Es un caso realmente que estremeció la conciencia nacional, que golpeó la desmemoria que nos afecta como sociedad. Una sociedad de cómplices en altos niveles del poder, en altas jerarquías, y que realmente conmovió la conciencia ciudadana, pero pasó. Pasó porque los factores del poder institucionales y ejecutivos hicieron que pasara. Se manejó una verdad. Se manejó una verdad. Y con esa verdad quisieron implicar a una serie de personas. Exactamente. Entre ellos Patricia Poleo, que en la novela es Paulina Páez. ¿Por qué te atrae tanto este caso? O sea, yo sé toda tu experiencia periodística, tu trabajo en Últimas Noticias, pero ¿por qué tú sentiste que este caso iba a ser trascendente en el devenir histórico del país? Primero porque es el primero y más horrible de todos los crímenes, porque en Venezuela vamos a estar de recordar que el último año hubo 25.000 muertes violentas y hay una impunidad institucionalizada en nuestro país. Y porque Danilo además sabía, o sea, en este caso el juez Manzano, yo lo pongo de juez, no de fiscal, sabía
todas las componendas, las corruptelas dentro del alto gobierno, y no es sin exonerarlo a él de conocimiento de causa de estas corruptelas, porque él era parte del régimen. Pero como sabía tanto y podía hacer explotar casos emblemáticos, tenía que morir. De allí viene el título terrible ese que tienes de la tú. novela. Tenía que morir. Oscar, 12 años de impunidad. La impunidad en el caso de Colombia no es extraña. Para nosotros tenemos casos como el de Luis Carlos Galán, también el ministro Lara Bonilla, obviamente, que mucho se dijo en su entonces de la participación de personajes como Pablo Escobar. Pero nunca se ha logrado esclarecer ese tipo de homicidios. Álvaro Gómez Hurtado también es otro de ellos. En este caso, particularmente, hay dedos que apuntan a José Vicente Rangel, a empresarios de los cuales pues el fiscal conocía de más, y algunos dicen que incluso los extorsionaba, y a otros tipos de personas. Hay evidencias que nunca se esclarecieron, evidencias que finalmente no se comprobaron. En su investigación para este libro, ¿cuál es su conclusión? Mi conclusión es que se corrobora una vez más que vivimos, y Leopoldo sabe muy bien, en una sociedad de cómplices, donde un crimen tapa al otro, es decir, un hecho, es decir, yo diría más bien una sociedad de cómplices, una sociedad de bomberos. Un fuego se apaga y crece otro y Ahora, otro y otro. Es interesante el ejemplo del comentario de Beatriz, porque si se quiere, Colombia ha tenido más crímenes políticos. Desde Jorge Eliezer Gaitán y sigue usted. Incluso en el ELN, uno de sus. Exacto. Entonces, pero en Venezuela no existía. Y en Venezuela este caso para mí cambió la historia judicial del país. Absolutamente. A partir de allí los tribunales se convirtieron en una especie de mandíbulas batientes para triturar a políticos de oposición, a empresarios que estuvieran en contra, etc. O sea, es que hay una praxis maniquea en el poder. O estás contra mí o estás conmigo. Eres ladrón, eres malhechor, eres criminal, eres un truán en el más amplio sentido de la palabra, pero si estás conmigo, bendito seas, te mantienes allí, te honramos, pero si te pones en mi contra y eres ladrón, vas preso. Casos emblemáticos, por ejemplo, que no viene al caso, pero el caso del general Baduel, compadre de Chávez. Cae Baduel, sale del ministerio, emplaza a Chávez, emplaza al régimen, y aunque tenga señalamientos de corrupción administrativa, pero como te me enfrentas, vas preso. Caes en desgracia. Y caes en desgracia. En cambio, otros ladrones están en el poder, están con el régimen, estuvieron con el comandante supremo, entre comillas, y gozan de buena salud. Dime una cosa, ¿tú hubieras podido escribir este libro en Venezuela? Es que lo escribí en Venezuela. ¿Publicarlo? No, publicarlo no, pero se coló en algunos medios y fui objeto de varias llamadas telefónicas anónimas. A mí me amenazaron de muerte, me amenazaron con la seguridad de mi familia, como en 3 o en 4 oportunidades, llamadas anónimas que obviamente eso me dice que no podía haberlo publicado allí. Claro. Y que no puedes regresar. Y que no puedo regresar, exactamente. El silencio forzoso. Así es. ¿Cuándo se escribirá la verdadera historia de casos puntuales como estos? Porque esos casos, la idea es relacionarlo el uno con el otro, porque aquí es que vemos el entramado judicial en una forma muy clara. Esto tapa esto, lo otro tapa esto. Entonces sabemos quién queda de primero, quién maneja esto. Esa aseveración de Cilia Flores, en ese entonces diputada, y hoy en día, primera dama, investigaremos todos.
Eso es falso. Hacemos una pausa y seguimos. Claro.